Veo dos manitos levantadas. Si es respecto al tema del tema que vamos a tratar hoy o de algo del curso, eh, los voy a responder. Si es acerca de certificaciones y todo lo que tenga que ver en el aspecto, ya se puede decir de alguna forma administrativo. Siempre al final el coordinador a cargo, en este caso, va a seguir explicando, ¿no? O va a recalcar la explicación. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, a ver, vamos a empezar con este tema que desde mi perspectiva me parece muy interesante. Sobre todo me parece muy interesante que lo conozca, ¿no? Porque en este tema pues podemos conocer un poco sobre las distintas teorías, ¿no? Que se han dado dentro del aspecto educativo y que se fundamentan muchas veces desde la psicología, ¿no? Entonces, es en este caso la psicología educativa, ¿no? Y es muy importante porque también es, como les mencionaba, es la base o uno de los fundamentos de la educación. Actualmente también se está teniendo como base el enfoque de las neurociencias, ¿no? Que es algo que veníamos hablando la clase pasada sobre el enfoque de las neurociencias, pero este se puede decir el inicio, ¿no? Literalmente, las personas que hemos estudiado educación, ¿no? También hemos estudiado esta parte, que es la psicología, ¿no? Es donde se fundamenta. Entonces, empezamos con una de las teorías más iniciales, se puede decir. La teoría que desde alguna forma ha marcado el inicio de la educación, ¿no? Y esta ha sido desarrollada o fue desarrollada por Iván Pavlov, ¿no? ¿no? Que él desarrolló un concepto que tiene que ver con el condicionamiento, ¿no? A esta teoría se le llama conductismo. Entonces, dentro de este concepto de condicionamiento, explicaban que existían ciertos estímulos, ¿no? Ya sea estímulos ambientales, ¿no? Que provocaban respuestas, ¿no? Pero que estas respuestas eran aprendidas ante los estímulos, pero era como que se tenía que generar cierta repetición para que se generaran estas respuestas, ¿no? Uno de los experimentos que se desarrolló o que desarrolló Pavlov fue pues el experimento donde se utilizó a un can y a una campana, ¿no? Y pues en este experimento se demostró que una respuesta natural, o sea, algo tan natural como salivar, podría asociarse con un estímulo neutral, que en este caso pues era el sonido de la campana. Y esto se daba a través de varias repeticiones, ¿no? Un poco lo que se habla dentro o lo que se plantea en este experimento o lo que se hace en este experimento es que en primer momento tenemos la comida, ¿no? Entonces, cuando un perrito o el can en este caso ve la comida, pues empieza a salivar, ¿no? Se puede decir que esto es algo, por así decirlo, natural, ¿no? Pero, ¿qué sucedía? Sucedía, por ejemplo, que cuando se daba el sonido de la campana, pues el perro no tenía ninguna respuesta, pues porque no le producía salivación, pues porque no era comida, no lo olfateaba, no era un estímulo neutral, ¿no? Era algo como un timbre y no le producía ninguna respuesta. Pero al momento de condicionar, pasaba lo siguiente, o se establecía el siguiente orden, ¿no?
Lo primero era el sonido de la campana. Luego del sonido de la campana venía la comida y luego esto hacía que el perro salive. Y después de muchas repeticiones, ¿no? Campana, comida, luego producía salivación. Entonces, sucedía que solamente, o sea, ya el perro no tenía la necesidad de ver la comida, solamente con el sonido de la campana, o sea, ya era un estímulo condicionante, o sea, ya el perro ya no veía comida, ya no olía comida, pero solamente el escuchar la campana hacía o respondía a través de la salivación, ¿no? Y esto es a través de este experimento, Iván Pavlov, pues, de alguna forma nos decía que el ser humano estaba condicionado, pero estaba condicionado a los estímulos ambientales y que estos nos podían o nos ofrecían o de alguna forma provocaban respuestas aprendidas, ¿no? Entonces, eso se ve dentro del conductismo, ¿no? Y se puede decir que eso se ha estado aplicando mucho en la escuela tradicional, ¿no? Antiguamente, pues, literalmente todo era condicionamiento, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, un ejemplo en el área de educación inicial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos en aula, ¿no? Y pues están los niños, pero ¿qué sucede? Un niño puede asociar el sonido de un timbre o de la campana, dependiendo de la escuela, ¿no? Con la hora del recreo. Pero, ¿cómo? O sea, el niño al inicio no sabe que, o sea, supongamos que sea un niño que recién está entrando a escuela, o sea, un niño al inicio no sabe que el que suene el timbre o la campana significa recreo. Pero ¿qué sucede? Sucede que después de muchas repeticiones, después del que el sonido de la campana, la profesora dice que ya es recreo, que ya pueden salir a jugar, a correr, entonces, después de haber repetido ese proceso varias veces, hace que el niño, cada vez que escuche el timbre, piense que ya es momento de jugar, a pesar de que no haya salido al patio, ¿no? Entonces, mire, sin querer nosotros estamos viendo ya, aún seguimos viendo el condicionamiento clásico dentro de las escuelas, ¿no? Porque actualmente aún se utilizan timbres, se utilizan campanas, ¿no? Para avisar algunos momentos de las rutinas dentro de la escuela. Entonces, el sonido que antes no provocaba nada en el niño, pues ahora hace que el niño piense que ya es momento de jugar, ¿no? Al igual, por ejemplo, al igual que el hecho de que, pues, no sé, que la docente muestre algún objeto y después de repetidas ocasiones el niño ya sepa que el objeto representa algo, ¿no? Entonces ahí vemos un poco de condicionamiento clásico. ¿Por qué condicionamiento clásico? Porque este estímulo es neutro, no significa nada hasta que se da muchas repeticiones, ¿no? Y se establece qué es lo que significa, al igual que nos lo demostró Pavlov con los perritos. Otros teóricos es Skinner, ¿no? Bruce Frederick Skinner, ¿no? Skinner desarrolló el concepto de condicionamiento operante, ¿no? Que ya teníamos a Pavlov con el condicionamiento clásico, ahora tenemos a Skinner con el condicionamiento operante, ¿no? Y dentro de este concepto, él hace hincapié en los refuerzos, ya sea de manera positiva o negativa, y que estos refuerzos ya se pueden presentar de distintas
maneras también, moldean el comportamiento, ¿no? En el experimento, pues, era a través de las ratas, ¿no? Pero también se mencionó, o sea, el concepto plantea que el refuerzo moldea el comportamiento humano, ¿no? Y que las conductas, dependiendo del refuerzo, pueden repetirse y al ser algo positivo son recompensadas o si las conductas negativas son castigadas, ¿no? Entonces, en este aspecto, él hizo, bueno, en realidad hizo algunos experimentos con ratas y palomas, pero en este experimento nosotros podemos ver a la caja de Skinner. Así se llama el experimento, la caja de Skinner. Y pues dentro de esta cajita, él de alguna forma metió pues en este caso, una rata, ¿no? Y eh, diseñó se puede decir, con todo esto que pueden observar, ¿no? Y cuando o la rata de alguna forma apretaba un botón, ¿no? Recibía comida, ¿no? Que en este caso se podría afirmar que es el refuerzo positivo, ¿no? Al presionar una palanca, recibía comida. Pero al momento entonces, al momento de volver a presionar, va a volver a recibir la comida, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Entonces, pero si presionaba otra cosa, pues no. Entonces, el hecho de que el mismo animalito presione esto, de alguna forma tenía un refuerzo. Y eso hacía que presionara cada rato, porque, o sea, es parecido un poco al condicionamiento clásico, ¿no? Pero en este caso de alguna forma, la acción repetida lo que va a hacer que el animalito entienda de que si presiona eso, pues le va a salir la comida, ¿no? Entonces, y si no, pues de alguna forma se puede decir que recibía un castigo, ¿no? Entonces, y este experimento lo desarrolló pues con, con los animales más que nada, ¿no? Y pues dentro de este experimento, Skinner pudo identificar tres tipos de respuestas, ¿no? Uno, que son los operantes neutrales, ¿no? Que son las respuestas o sea, de alguna forma no aumentan ni disminuyen ninguna probabilidad, ¿no? De que se repita un comportamiento. Otros son los reforzadores, ¿no? Que son los cuales incrementan esa probabilidad de repetir este comportamiento. Y otros son los tan llamados castigos, ¿no? Que pues es algo que debilita el comportamiento, ¿no? Entonces, y esto hizo que pues o sea, planteara esta teoría, ¿no? Del refuerzo del castigo. Por ejemplo, tenemos al siguiente caso. Por ejemplo, una maestra elogia a un niño cuando guarda sus juguetes, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos a los niños y que cada vez que ordenan bien sus juguetitos, les dicen, ay, qué lindos han ordenado bien, qué bien ordenaditos, ¿no? Y es como que eso, ese elogio de por sí, es un refuerzo positivo, ¿no? Es un refuerzo positivo. ¿Y qué es lo que va a hacer con el niño? ¿Qué creen que va a hacer?
¿qué creen que el niño va a hacer luego de recibir ese refuerzo positivo? ¿Lo va a dejar todo tirado o va a aumentar la probabilidad de que vuelva a dejar ordenados los juguetes? ¿No? Lo que exacto, va a repetir la acción. ¿Por qué? Porque es un reforzador positivo, un reforzador para el niño. Va a aumentar el deseo que hagan bien las cosas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también de que si tú de alguna forma va a haber refuerzos o vas a seguir con lo mismo, va a haber un momento en que ese reforzamiento ya no va a tener una respuesta, ¿no? O sea, ha sido tantas veces la repetición que ya va a haber un momento que ya no va a tener respuesta, sobre todo en las conductas de los niños, ¿no? Por eso también se dice que no se tiene que estar elogiando, ¿no? Por elogiar, ¿no? O sea, si tú quieres decirle algo positivo a un niño, alguna crítica positiva, tienes que tener de alguna forma, tienes que ser específico, ¿no? No puedes decir, ¡ay, qué ordenadito! ¿No? Eso es algo general. O sea, tú al niño no le estás dando ninguna retroalimentación, pero si tú les dices, has acomodado en el lugar correcto o en el lugar donde lo has encontrado, o te has acordado en dónde encontraste este carrito. Entonces el niño o sea, literalmente el niño va a reflexionar y va a decir, o sea, si la próxima vez el carrito, no sé, tal vez está en otro lugar, pero yo lo encuentro ordenado, entonces lo voy a devolver a su sitio, ¿no? O si no, si está, supongamos que uno de sus compañeros lo haya dejado por ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a devolverlo a su sitio, porque tampoco es reforzar por reforzar, se tiene que ser objetivo, no general, ¿no? Al momento de poder moldear el comportamiento de los niños, ¿no? Porque va a haber un momento en que ya no va ese reforzamiento ya no va a recibir respuesta. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de dar refuerzos positivos a los niños, ¿no? Y que no sea, o sea, que no sea siempre, ¿no? O sea, es bueno reforzar de vez en cuando, ¿no? Y tenemos a Watson, ¿no? Watson también es uno de los teóricos, o bueno, uno de los pioneros del conductismo, ¿no? Y pues Watson, bueno, mencionaba o decía, ¿no? Que el comportamiento humano es moldeado por estímulos externos más que por factores internos, ¿no? Y esto lo demostró, se podría decir que lo demostró a través de su experimento con el pequeño Albert, ¿no? En el cual dentro de este experimento Watson condicionaba las emociones de este niño, ¿no? Lo cual, bueno, luego, bueno, lo cual, claro, está que fue duramente criticado porque es un experimento con seres humanos y sobre todo con un bebé prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía eh, Skinner dentro de este experimento, ¿no? Con el pequeño Albert. Bueno, lo que hacía en este experimento era mostrarle ciertos, se puede decir, eh, ciertos objetos, ¿no? Al niño y pues el niño al inicio pues no demostraba nada, o sea, no demostraba, no lloraba, no demostraba nada, ¿no? Entonces, pero luego, ¿qué sucedía? Que, por ejemplo, en este caso, supongamos, le mostraba un conejito, ¿no? Si él no obtenía reacción, al presentarle ciertos animalitos, lo que hacía era
hacer un ruido demasiado, demasiado fuerte. Y tanto repitió esto de mostrar al animal y hacer un ruido tan fuerte que asustaba al, al bebé, que pues llegó un momento en que apenas mostrara al animalito, el pequeño pues tuviera una respuesta muy negativa, ¿no? Que llorara, como lo vemos en esta imagen, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, tanto fue el refuerzo de el ruido o de este estímulo al mostrar diferentes objetos, diferentes animalitos, que pues condicionó la reacción, ¿no? Y hubo un momento en que el niño pues solamente con ver al animalito pues ya sentía miedo, ¿no? Sentía y empezaba a llorar, ¿no? Cabe mencionar que, como ya lo mencioné al inicio, este experimento fue duramente criticado, ¿no? Por el hecho de que había experimentado con un bebé, con un ser humano, ¿no? Y fue muy polémico, ¿no? Fue muy polémico este experimento. Y bueno, dentro de esto, pues, Watson quiso demostrar, ¿no? El hecho de que las emociones podían condicionarse, ¿no? A través de esto. Algo que se puede ver dentro de una reacción de un niño o de algún temor que se presente en un niño, puede ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Supongamos que un niño puede aprender a temer a las abejas o a algún animal o a algún objeto, viendo cómo reacciona otro compañero u otra persona, ¿no? Supongamos que este niño nunca en su vida le ha tenido miedo a las abejas, e incluso, o sea, era indiferente al zumbido de las abejas, pero al ver que su compañero u otra persona muestra cierto temor, y también ahí podemos ver un poquito, lo relacionamos con las neuronas espejo, ¿no? El hecho de poder identificarse con, con el otro, con la otra persona, hace o refuerza el, la, este imitación, ¿no? Esta imitación, este miedo ante lo que ve. Entonces, se puede decir que esto ha sido condicionado con con algo que él ha visto, ¿no? Ha asociado el zumbido de las abejas con el miedo y la próxima vez que ve una abeja, lo primero que va a hacer es gritar o salir corriendo, ¿no? Entonces, eso también de alguna forma se podría decir que explica algunas fobias, ¿no? Por ejemplo, muchas personas tienen fobias a diferentes cosas, entonces de alguna forma se podría explicar esto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a un niño o una niña que le tiene miedo al agua, entonces pues se podría decir que es por algo, alguna reacción o alguna acción o algo que haya visto, ¿no? Entonces, de alguna forma, este es un ejemplo a lo que menciona nuestro amigo Watson. También tenemos otra de las teorías que es muy, aún sí se puede decir que se sigue poniendo en práctica, ¿no? O de alguna forma se consulta, más que poner en práctica, no, sino que es consultada, ¿no? Y es el cognitivismo, ¿no? Que es propuesta por el Jean Piaget, ¿no? Dentro de Piaget propone que las personas, ¿no? Los niños específicamente, atraviesan varias etapas, ¿no? El cognitivo, el desarrollo sensoriomotriz, el preoperacional, el concreto y el formal. Y esto de alguna forma, estas etapas de alguna forma también ayudan dentro del aprendizaje del niño, ¿no? Y pues es donde se construye
activamente el conocimiento. Y para eso, pues nosotros tenemos que tener en consideración estas etapas para poder desarrollar los planes de aprendizaje, para poder desarrollar los materiales didácticos, ¿no? Teniendo en cuenta estas etapas y pues las necesidades de estas etapas. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente video, ¿sí? Por favor, les pido que al momento que pregunte si se escucha, alguien en el chat me pueda responder que sí. A ver, La teoría de Piaget argumenta que tenemos que pregunto, ¿se escucha? ¿O se escuchó esa pequeña partecita? Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Rebeca, gracias. Ya, entonces vamos a ver este videíto que explica las etapas que nos plantea Jean Piaget. conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensoriomotriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensoriomotriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensoriomotriz, desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11. Muy bien. A ver, entonces, a ver, si la etapa sensoriomotriz literalmente lo dice en su nombre. Entonces pregunto,
Si te preguntan qué es la etapa o cómo se aprende en la etapa sensoriomotriz, ¿qué podrías escribir? A ver, las leo. A ver, si te pregunto, ¿a través de qué podrías aprender aprenden los niños en la etapa sensoriomotriz? Que literalmente su nombre lo dice. Y el video también lo dijo. A ver, ¿quién me da esa respuesta? ¿Quién me escribe esa respuesta? A ver, Josefina, está levantando la mano. ¿Me oye, profe? Sí, 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 te escucho. Sí, a través de los 5 sentidos. Muy bien, Josefina. Ah, muy bien. Como lo dice el nombre, sensorio, de sentir, ¿no? Entonces, los niños aprenden a través de los sentidos, de sus 5 sentidos. Entonces, por eso, en esa etapa, como ustedes ven de 0 a 2, si tienen niños en casa o han visto a niños, a los bebitos, prácticamente son los que quieren estar tocando, literalmente se meten cosas a la boca, ¿no? Por ejemplo, siempre veo esto, sobre todo en la calle, en el transporte público, ¿no? Por ejemplo, las mamás tienen a sus bebés pequeños de 1 o 2 años, y lo primero que hacen, ¿qué es? Agarrarle el pelo a la mamá y metérselo a la boca, ¿no? Entonces, esto justamente es porque quieren aprender a través de los sentidos. Exacto, exploran el mundo, el entorno que les rodea. Ellos quieren conocer el entorno que les rodea a través de esos sentidos. Sí, Bel, ¿quieres aportar algo más? Sí, sí, profesora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ya. Bueno, cuando hablamos de sensorio motriz, sensorio viene a ser la parte sensorial y motriz la parte de la motricidad, lo cual significa movimientos. Trabajo en los segmentos gruesos y los segmentos delgados, dentro de lo que es psicomotricidad, motora gruesa y motora fina. Y la parte sensorial, como decía, son los sentidos. Y los sentidos no son 5, son más. Entre ellos lo que no se trabaja mucho, que es a través de movimiento, porque estamos hablando de coordinación motora gruesa y coordinación motora fina, y dentro de todo lo que es la parte, digamos, visual motriz o también lo que es visual y podal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños aprenden a través de los sentidos, sí, porque están tocando, están experimentando las cosas, entre tirando, por ejemplo, un plato al piso, están escuchando el sonido, cómo suena, y luego eso queda como experiencia que cuando decimos se cayó algo, me parece que fue un plato, parece que fue vidrio, no, me parece que cayó ahí un tazón, algo de lata, todo, porque ya tenemos recuerdos en nuestros sentidos. Entonces, los sentidos son más de 5, aparte de lo que es el visual, auditivo, lo que es el gusto, lo que es el tacto, ¿no? Y el tacto y la vista, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es sentido propioceptivo y el vestibular. También aprendemos a no caernos. Pues necesitamos tener equilibrio. Y el propioceptivo también tenemos que ver la distancia, más o menos nos damos cuenta por dónde vamos a pasar y el espacio que ocupamos nosotros mismos. ¿Ve? Entonces son 7 sentidos muy principales que se tiene que trabajar para el desarrollo de un niño, por eso ya se llama sensorio motriz. Pero hay más sentidos, el sentido ecológico, el sentido, o sea, lógico, matemática, y más allá otros sentidos más, ¿no? Que podamos buscar. Pero los 7 principales que se debe trabajar es el propioceptivo y el vestibular, porque si no el niño tiene que reconocer su espacio donde está, ¿no? A eso se refiere lo que habla Piaget, creo que es el que está hablando, en la parte del cognitivismo, porque él es el padre también del condicionamiento clásico, ¿cierto? Bueno, estuve leyendo algo porque la verdad me interesa el curso y quiero aprender un poco más, ¿cierto? ¿No? Entonces, esa partecita como que me llama la atención sobre los sentidos, que es hermoso estudiar más allá para saber qué es lo que tenemos que potenciar en cada niño que venga a nuestra mano y qué también debemos de potenciar nosotros, ¿no? Es eso. Sí, sí, muy bien, Bel, sí.
Muy bien, Bel, sí, en verdad sí, bueno, en el caso del video menciona 5 sentidos, pero sí, son siete sentidos, por así englobarlos, ¿no? Porque en realidad sí son más. En la escuela, o sea, algo que fue como, se puede decir, un conflicto cognitivo dentro de mí, fue que en la escuela en sí nos enseña que son 5 sentidos, pero aquí ya en la carrera ya te enseñan pues que son más, ¿no? Y que uno tiene que estar al pendiente de cómo se desarrollan o cómo uno como docente desarrolla est- estos sentidos en el niño, ¿no? Ujú, exacto, a través de la manipulación de objetos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué? O sea, en este caso estoy tomando estas 2 etapas, no estoy explorando, vamos a dejar el video ahí porque no estoy explorando las demás etapas, porque no, o sea, somos, se puede decir, enfocadas al nivel inicial, ¿no? Eh, en otros países tienen otros nombres, porque sé por referencias de clases anteriores de otras personas que también son de otros países, mencionan que no se le llama nivel inicial, sino tienen otro nombre, pero estoy tomando estas etapas, ¿no? La sensoriomotriz y de las eh, preoperacional, ¿no? Que pues abarcan las edades de 0 a 7 años, estas 2 etapas. Entonces, ahora, en la etapa preoperacional, ¿qué es lo que puedes rescatar de acuerdo al video, la etapa preoperacional? A ver. ¿Quién me podría decir qué pasa en la etapa preoperacional según lo que se acaba de ver en el video? Ya, sí, pero pasaba algo con la forma de ver de las cosas y mencionaban algo que bueno, sinceramente siempre se puede ver dentro de un espacio lleno de niños. Ya, ¿qué pasa cuando un niño percibe un objeto de una forma? ¿Qué pasa con los demás? ¿Los demás lo percibirán de la misma forma? ¿Percibirán de la misma forma? Ya, ya, ya. Esto, a ver, aquí. Ah, has dicho algo muy interesante. Juegan a representar roles. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos los juegos de roles? Ya, pues en esa etapa es full juego de roles. Ellos juegan a representar lo que conozcan, ¿no? Pero también pasa esto, miren, este de acá. ¿Qué pasaba con él? Para el niño, ¿qué pasaba con él? Él creía que sus amigos, ¿qué iba a pasar con él? Miren, él armó su castillo y él pensaba que sus compañeros lo iban a ver de una forma. Pero ¿qué pasó? Al final lo veían, no perciben de la misma forma, tienen un pensamiento ajá, piensan de forma egocéntrica, piensan que todos van a ver o todos van a percibir lo mismo que él, ¿no? Y acá lo podemos ver dentro de esta imagen. Y en este caso también, pues, es literalmente la etapa de las preguntas, ¿no? Y esto a mí siempre me ha pasado, ¿no? Que los niños formulan unas preguntas que de verdad tú hasta
tú como adulto te quedas impresionado y dices, Dios mío, ¿en qué momento pasó? ¿No? Ni yo como adulto me hubiera imaginado eso, ¿no? Porque ellos te sacan unas preguntas de verdad bien rebuscadas y es como que, entonces, ajá, exacto, creían que sus amigos lo iban a ver de la misma forma, pero no lo veían así. Entonces, ese también forma parte del pensamiento egocéntrico, que en ese momento todavía se ve. Exacto, imitan conductas y a través de imitar esas conductas, pues lo establecen dentro de sus juegos, ¿no? Algo que siempre, por lo menos yo veía en los juegos, por lo menos en el recreo de los niños de iniciales 5 años con los que tengo mayor experiencia, era que siempre, o sea, todos los 5 años que me tocaron al momento de ser auxiliar, siempre jugaban juegos de roles, ya sea imitando animalitos, ya sea imitando a un superhéroe o a Frozen, me acuerdo. Me acuerdo que también hubo una temporada donde estaba de moda Bruno, ¿no? Los de Encanto. Entonces siempre jugaban a imitar roles, ¿no? Ah, eso también, sí. Entonces ahí tenemos lo que propone Jean Piaget. Pero ahora vamos a pasar con otro teórico, ¿no? Que es Lev Vygotsky, ¿no? Lev Vygotsky, de alguna forma, está dentro del cognitivismo, ¿no? Pero también se le asocia mucho con el constructivismo, ¿no? Con el constructivismo, ¿no? Es como que hay ciertas, se puede decir ciertas teorías donde lo ligan mucho con el cognitivismo y otras con el constructivismo, o mejor dicho, con el socioconstructivismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque hay algunos referentes, vas a leerlo, ¿no? Que Lev Vygotsky está dentro del cognitivismo y en otras está dentro del constructivismo, pero desde el enfoque social. ¿Y qué plantea Lev Vygotsky? ¿No? Él plantea que es muy importante la interacción con otros y que esta interacción con otros va a hacer que el niño o la persona en sí, porque los niños son personas, ¿no? Introduzcan ciertos conceptos o aprendan ciertos conceptos o adquieran ciertos aprendizajes y esto lo llamó la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que, ¿no? Y es una zona donde el aprendizaje ocurre con la guía, ya sea de un adulto o de una persona o de un compañerito más capacitado, ¿no? Entonces, vamos a ver este pequeño video que está aquí, porque voy a cerrar. Y vamos a ver este de acá. Desarrollo social de Vygotsky sostiene. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance.
Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde, está navegando por las estructuras y unos días después, está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores, y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el arte. Sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central. En este caso, ¿qué plantea Vygotsky? Él plantea que gracias, o los niños, gracias a la ayuda de otra persona, ¿no? Y no incluso puede ser otra persona, también puede ser otro niño, ¿no? Que sepa más, va a poder aprender, y no incluso aprender lo que ya se puede decir está parametrado para su edad, sino algo, incluso algo más, ¿no? Pero para esto, si se dieron cuenta, acá es algo que, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que hizo el padre? ¿Qué hizo el padre para que este niño aprendiera a caminar? Dejó el cuarto vacío. Exacto, puso objetos, le dio herramientas. Y eso, en este aspecto, es nuestra función como educadores, ya seamos docentes, ya seamos auxiliares. Una de nuestras funciones es brindar las herramientas pertinentes para que el niño pueda desarrollarse, ya sea de manera cognitiva, ya sea de manera motora o física, ¿no? Entonces, exacto, le puso objetos, le dio herramientas para que el niño pueda desarrollarse. E igual nosotros como educadores, ¿no? No necesariamente vamos a enseñarle a un niño a caminar, pero sí, pues, a que pueda reconocer los números, ¿no? A que pueda identificar los fonemas, ¿no? Identificar las vocales. Entonces, pero para eso tenemos que nosotros darles las herramientas, como lo dijeron Matiti y Marina, herramientas, que en este caso pues serían los recursos, los contenidos, ¿no? Los recursos educativos, ¿no? Los materiales educativos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva se fundamenta, ¿no? De alguna forma nuestra labor, desde la perspectiva, desde la teoría de Lev Vygotsky, ¿no? Ahora, continuamos. Pero también dentro de
dentro del cognitivismo también tenemos a Brunner, ¿no? ¿Qué nos menciona Brunner? Brunner enfatiza que el descubrimiento debe ser guiado, ¿no? Y que el representar el conocimiento se debe hacer a través de 3 niveles, que es el enactivo, el icónico y el simbólico, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver en qué consiste lo que plantea Brunner. La teoría del desarrollo de Jerome Brunner se basa en la suposición de que aprendemos mejor cuando pasamos de lo concreto al abstracto en un proceso de 3 pasos. Primero viene la acción práctica, luego el aprendizaje con imágenes y finalmente los estudiantes transforman lo que han aprendido en lenguaje. A lo largo de la experiencia, revisamos constantemente los temas aprendidos previamente mientras los maestros brindan una guía cuidadosamente estructurada a lo largo del camino, y parece funcionar. En la década de 1980, el gobierno de Singapur decidió dejar de importar libros de texto extranjeros y en su lugar crear el mejor currículo de matemáticas del mundo desde cero. Desde entonces, los singapurenses estudian menos conceptos con mayor detalle, siguiendo las pautas de Brunner. Antes de saber qué tan bien funcionó esto, repasemos cada paso de la teoría con un ejemplo. Primero, aprendemos a través de la representación en activo. Esto sucede en experiencias prácticas, idealmente con aplicaciones del mundo real. Para dividir 4 por 2, 2 estudiantes aprenden a cortar un pastel en 4 rebanadas, para que cada uno pueda comer una ahora y llevar otra a casa más tarde. El segundo paso es la representación icónica. Ahora vinculamos nuestros recuerdos de la experiencia con imágenes icónicas. Se les pide a los estudiantes que dibujen un pastel que se cortó en 4 partes. Por último, viene la representación simbólica. Ahora usamos las imágenes que internalizamos anteriormente y las convertimos en un lenguaje abstracto, como símbolos matemáticos. Usando un poco de retrospección, podemos resolver fácilmente el problema. Esta última fase también se denomina basada en el lenguaje, porque en realidad estamos aprendiendo las palabras y los símbolos correctos para expresar nuestros pensamientos. El conocimiento matemático real se adquirió mucho antes a través de experiencias prácticas. Brunner, por lo tanto, abogó por el uso de un plan de estudios en espiral, con la repetición continua de las mismas ideas fundamentales. El currículo se compone de 3 características. Los estudiantes revisan el mismo tema a intervalos regulares. La Por ejemplo, en este caso podemos ver, ¿no?, que es la representación en activa o que menciona Brunner, o la acción, en este caso, para poder de alguna forma plantear las fracciones, ¿qué hace la docente? La docente reparte un pastel y lo divide para 2 personas, ¿no? El pastel lo divide en 4 y estas divisiones lo divide equitativamente para estos 2 niños. Luego, ¿qué hace? Luego hacen que lo represente simbólicamente, o mejor dicho, que lo dibujen, ¿no? En este caso, que es el nivel icónico, ¿no?, que es a través de imágenes. Exacto, lo representan a través del dibujo, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Ya mejor dicho, lo plantean en un nivel más complejo, que es el nivel simbólico, ¿no? O el nivel de lenguaje, ¿no? Que lo pueden plantear a través de este lenguaje, en este caso, pues, las fracciones ya propiamente dichas, o también lo pueden
lo pueden verbalizar, ¿no? Y ahora tenemos al constructivismo, que es otra de las teorías, ¿no? Una de las teorías donde actualmente se aplica bueno, ha salido el constructivismo, el socioconstructivismo, ¿no? También hay una de las teorías que ya tiene que literalmente se introduce con tecnología, pero que no lo vamos a ver porque pues no, las tecnologías en los niños sí son aplicables, no digo que no, porque yo soy docente de informática, pero en este momento nos vamos a plantear las bases, ¿no? En esta clase. Por ejemplo, dentro del constructivismo tenemos a Ausubel, ¿no? A David Ausubel. ¿Qué nos menciona David Ausubel? ¿O qué concepto planteamos sobre el aprendizaje significativo, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre pongo como se puede decir de ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, es sobre la clase pasada, ¿no? ¿Qué pasó la clase pasada? ¿Con qué inicié yo la clase pasada? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién estuvo presente en la clase pasada? ¿Quién me escribe con qué yo inicié? A ver, con el juego, ya. O sea, el tema era el juego, pero yo con qué inicié. ¿Qué dije? ¿Con qué empecé yo? A ver, Naisha. Naisha levantó la mano. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Bueno, nos consultó qué juegos habíamos jugado anteriormente y qué es lo que nosotros habíamos aprendido. Ajá, muy bien, Naisha. Inicié con una pregunta. Inicié recordando, ¿no? Les pregunté y a través de la pregunta ustedes evocaron, recordaron, ¿no? Juegos antiguos y les pregunté también qué es lo que habían aprendido, ¿no? Incluso yo les di mi ejemplo, ¿no? Con el juego de San Miguel, ¿no? Entonces yo en esa parte, en esa clase, yo apliqué lo que mencionó Oswald, ¿no? Exacto, Sari, el conocimiento previo. O sea, yo de alguna forma conecté con sus ideas previas, ¿no? Porque todos hemos jugado en algún momento, o me equivoco, todos hemos jugado, ¿no? Entonces, ustedes ya tenían conocimientos previos sobre el juego. Se puede decir de manera, por así decirlo, no informal, pero tenían esos conocimientos, ¿no? Y se asociaron o se sumaron nuevos conceptos o nuevos conocimientos, ¿no? Y ahí aprendieron los tipos de juego, ¿no? Aprendieron del juego de roles, del juego de reglas, ¿no? Entonces, ustedes ya tenían un conocimiento previo. Existe, o bueno, antes se decía eh, mm, así, bueno, antes, estoy hablando de se decía que los niños eran una tabla rasa, ¿no? Que eran una pizarra en blanco, que no tenían conocimientos, ¿no? En cambio, nuestro querido amigo Ausubel nos menciona todo lo contrario. Nos menciona que nosotros tenemos ideas previas, conocimientos previos, en los cuales pueden ayudar a adquirir los nuevos conocimientos y para que este aprendizaje sea significativo para nosotros, ¿no? Entonces, eso es el constructivismo, ¿no? Como su propio nombre lo dice, se construye a base de otros. En este caso, Oswald creía que el nuevo concepto, los nuevos conocimientos se construían a través de las ideas previas, de los conocimientos previos, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede ver en un aula de inicial, ¿no? Por ejemplo, suponemos, ¿no? Una maestra introduce el concepto de dinosaurios,
preguntándole a los niños qué conocen de los dinosaurios y conectando los nuevos aprendizajes con su conocimiento previo. Cabe resaltar que este ejemplo de los dinosaurios, desde mi perspectiva, creo yo, que literalmente pienso que la maestra terminaría aprendiendo más de los dinosaurios que los propios niños, porque no sé si solamente es mi entorno, pero literalmente los niños son unos capos, ¿no? Tienen un conocimiento extremo de los dinosaurios, tanto así que recuerdo una vez, hace como 3 años, que yo le pregunté, estábamos en las clases de las vocales, me acuerdo, de la clase de la E, me acuerdo. Entonces yo le pregunto a un niño porque, ¿no? ¿Qué cosa? No le dije animal, le dije, ¿qué cosa empieza con E? Y el niño me dijo, un estegosaurio, me dijo. En verdad, sí, el niño me dijo, estegosaurio. Y es como que yo me quedé impactada porque el niño era un conocedor de los dinosaurios. Y bueno, otra anécdota que me hizo también fue eh, es que de verdad este niño tenía un pensamiento así. Me acuerdo que una vez me dijo, ya, no sé si era el dibujo de un oso, pero era un animalito. Entonces, él no lo había coloreado, o sea, literalmente la actividad era colorear al animalito, ¿no? Y yo le pregunto, ¿no? Porque la profesora me mandó, me acuerdo, a verificar que todos hayan coloreado. Y lo veo en blanco y yo le digo, ¿no? Le vamos a poner Pepito. Pepito, ¿por qué no coloreaste el oso? Y me dicen, no, Miss, es que este oso es albino. Dios mío, yo me quedé, literalmente me quería reír, ¿no? Pero no podía, ¿no? En ese momento, pero de verdad. Entonces en verdad, actualmente los niños, por las tecnologías en sí, saben mucho, ¿no? Tienen mucho conocimiento. Y mucho conocimiento previo. Entonces, lo que nosotros como docentes tenemos que hacer, como auxiliares, es explorar este conocimiento previo para que adquieran un nuevo conocimiento, ¿no? Como les digo, en el caso, este ejemplo lo puse porque, bueno, pero en el caso de los dinosaurios, desde mi perspectiva, creo yo, que nosotros terminaríamos aprendiendo más de los dinosaurios que ellos, ¿no? Y, como les mencioné, dentro del constructivismo, dentro del constructivismo también tenemos nuevamente a nuestro querido amigo Lev Vygotsky, ¿no? ¿Y qué nos menciona dentro del constructivismo Vygotsky? Él nos menciona que el aprendizaje, pues, es un proceso social y colaborativo, como ya lo hemos visto, ¿no? El hecho de eh, tener a alguien más conocedor, ¿no? Y que este conocedor nos brinde las herramientas eh, para poder aprender, ¿no? Y también nos menciona que el lenguaje juega un papel fundamental dentro de la construcción de este conocimiento, ¿no? A ver, si bien no me equivoco, bueno, en esta parte en esta parte no hay video, pero ustedes, como tienen el material, el video anterior de Vygotsky, la otra parte habla sobre esto, sobre el lenguaje, ¿no? Entonces ustedes pueden revísenlo y ahí les va a dar algunas pautas, ¿no? De cómo el lenguaje influye dentro del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, un grupo de niños construye junto una torre de bloques, ¿no? Y ellos discuten, negocian para ver cómo hacen más alta esta torre. Entonces, dentro de esto, o sea, no solamente el objetivo, que ustedes se dan cuenta, no solamente es construir,
la torre, sino el hecho de que esta conversación genera ciertas habilidades sociales, habilidades blandas, ¿no? Como la negociación, ¿no? La empatía, ¿no? Estas habilidades que también son importantes para el aprendizaje. Antes no se daba mucha importancia a las habilidades sociales, ¿no? Era como que si tú ibas a la escuela, ibas a aprender a ser el mejor, ¿no? A sacarte buenas notas, a obtener 20, a saber sumar, restar, multiplicar, pero no se le daba la importancia a las habilidades sociales y es algo que también ayuda a desarrollar estos aprendizajes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos menciona Lev Vygotsky dentro del constructivismo. Y bueno, partiendo mucho se puede decir, del condicionamiento, también tenemos ciertas teorías sobre la motivación, ya sea intrínseca, que parte dentro de uno mismo, o extrínseca, que es es externo, ¿no? Entonces, ¿qué es la motivación intrínseca, no? Es el impulso interno que lleva a una persona, en este caso a un niño, a realizar alguna actividad, alguna acción, ¿no? ¿Por qué? Porque le resulta interesante, porque le gusta, ¿no? Y en este caso no va a recibir ninguna recompensa por realizarlo, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? En educación inicial se puede ver al momento de que, por ejemplo, a los niños que les guste jugar con plastilina, les guste pintar, ¿no? O les guste explorar el entorno, o les guste hacer preguntas. O sea, eso no lo hacen porque, ay, ay, te voy a dar un chocolatito para que preguntes, o te voy a dar un chocolatito para que lo preguntes. No. En muchas ocasiones, el dibujar, los lenguajes ligados a las artes más que nada, lo hacen porque les motiva, hay una motivación interna del niño que hace que realice todas estas acciones. Entonces, le ponemos, a ver, ve. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha, profesora? Sí, sí, te escucho, Bel. Ah, ya. Bueno, lo que me trae en recuerdo usted, yo tengo dos niños. Ellos les leía sobre mitología griega cuando tenían 3 años, 4 años, porque a mis hijos le gustaba mucho, ¿no? Y entonces cuando tenía entre 4 o 5 años, ¿no? Entonces la profesora en inicial de 5 años le dice que inventen un cuento, ¿no? Que inventen un cuento, pero mi hijo ya iba con conocimientos previos, porque en la casa, en la casa tenía una biblioteca, hacíamos experimentos, todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él va y entonces hace el cuento, pero en el cuento su personaje es una quimera, ¿no? Entonces, usted sabe cómo es la quimera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él hace ese cuento y cuando la profesora entrega la nota, le pone 0. Que tenía 0 porque había hecho un cuento con un monstruo, con algo que no conocía ella y que decía que mi hijo tenía que ir a un doctor para que le vea la cabeza porque estaba mal, ¿no? Sí. Sí, y entonces yo le digo, pero profesora, ¿por qué? Porque hizo pues la historia con, no, con un personaje, me dice que tiene cabeza de león y el vientre lo tiene de cabra y la cola lo tiene pues de dragón y bota fuego. Me he hecho un cuento así que volaba de un río y a otro. Yo le digo, pero al final él tenía un amo y él salva a su amo porque estaba en peligro. Entonces él había escrito así un cuentito de un niño de 5 años. Me dijo, no, no, eso es un monstruo, él no puede hacer eso, él tenía que hacer cuentos de ositos, de pollitos, ¿no? Entonces, pero a mi hijo eso no le inquietaba, o sea, no le motivaba, ¿no? Claro. Bueno, sí, yo me quedé bastante sorprendida porque él escribió una quimera, y usted sabe que son cuentos de la mitología griega y él tenía toda una colección de cuentos, ¿no? Es así. ¿No? Entonces, Sí. sí, el pedido es que los profesores, sobre todo en inicial, se tiene que leer bastante, es la base, ¿no? Que, o sea, se tiene que tener mucho conocimiento, porque estamos con niños de 3 a 7 años que van a traer unas preguntas y unas cosas de cada hogar, ¿no? Y entonces no vaya a ser como esta profesora que era psicopedagoga y que no haya leído sobre la mitología griega y que me diga, pues,
que esta quimera era un monstruo en la fantasía de mi hijo y lo mandó a ser médico, ¿no? Fue una anécdota, ¿no? Sí, bastante curioso, ¿no? O sea, no le hizo valer el conocimiento previo, le puso cero. Ujú. Bueno, en este caso, o sea, creo yo que más el hecho de saber o no conocer sobre los temas, por ejemplo, yo, como les digo, les planteé el, se puede decir el ejemplo de este niño que me habló de los dinosaurios. O sea, yo al niño no le dije lo que tú me estás diciendo está mal, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque, o sea, desde ahí ya estás, se puede decir que estás pecando como educador, como educadora, ¿no? O si no, por ejemplo, hay, o lo del niño o del osito albino, ¿no? Que, sí es albino. O sea, yo no le puedo decir, no, tienes sí o sí tienes que pintarlo, ¿no? Entonces, o sea, no habría forma, o sea, independientemente que sepa o no sepa, lo que sí se puede decir que no se debe hacer como educadora, como auxiliar, es juzgar, ¿no? El hecho de, o sea, por ejemplo, si desde mi perspectiva, si yo me hubiera topado con este caso, lo primero que hubiera mencionado, lo primero que le hubiera hecho, no es mandarlo al psicólogo, ¿no? Sino preguntarle, ¿no? El hecho de preguntarle al niño, en qué te inspiraste o de dónde viste esto, eh, cómo lo hiciste, ¿no? Entonces es como que, entonces es ahí donde él, se puede decir, la profesora ya, o uno como docente, y le estoy explicando porque tal vez no pueda pasar, si están pensando dedicarse a la educación, lo primero es preguntar, ¿no? Si es, por ejemplo, sí, o sea, no todos les fascina la mitología griega, ¿no? Felizmente a mí sí, a mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Porque también está ligado también con el teatro, que es otra de las cosas que a mí me gusta. Pero supongamos que, por ejemplo, yo sí considero que no, o sea, no soy tan fanática de los dinosaurios, pero no por no conocer sobre los dinosaurios, yo le hubiera dicho al niño, ¿sabes qué? Lo que tú me has dicho no sirve o no vale, o no, porque literalmente no hay, o sea, no hay forma. Entonces, lo primero, si como docentes de alguna forma nos topamos con algo que no conocemos, tenemos que preguntar, ¿no? No juzgar, no quitarle por ejemplo, felizmente que acá el niño de Bell pues tiene una mamá que potencia esa creatividad, ese aprendizaje, pero si se topa con una persona así, con una profesora así, es como que ya literalmente le desmoronaste todo lo que quería saber de la mitología, ¡fuf! Ya no quiero saber más, ¿no? Supongamos que hubiera pasado eso, ¿no? Supongamos que en vez de decirle, o sea, en vez de decirle está bien, muy bien que conozca de los dinosaurios a Pepito, le hubiera dicho, no, está mal, yo no te dije que nombraras a un dinosaurio, yo te dije una cosa. Literalmente le cambiaba todo el chip al niño. Entonces, hay que cuidar mucho. Nosotros estamos con niños, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con nuestro accionar, con lo que hablamos, con lo que decimos. Siempre si no conocemos de algo, porque los niños actualmente, como les digo, vienen con diferentes conocimientos, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, en mi experiencia dentro de la familia, tengo a un sobrinito que sabe mucho de los animales, de los insectos, bueno, aparte que también sabe de los dinosaurios, pero de los insectos más que nada. Y entonces es como que, ¿por qué? Porque su tío le enseña los videos que ve, entonces actualmente los niños saben mucho, tienen mucho conocimiento previo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar a la par. Si, por ejemplo, el niño un día, yo le pregunto, no sé,
un animal con M y me dice mantis religiosa, y yo nunca en mi vida he visto, yo nunca sé, o nunca en mi vida he conocido que es una mantis religiosa, aunque sea pues en ese momento, ¿no? Saco un ratito el celular y me pongo a googlear, ¿no? Pero nunca debemos bajarles los ánimos de aprender a los niños, ¿no? Si no conocemos, hacemos mea culpa interiormente, o sea, no le vamos a decir al niño, no, no sé, hacemos mea culpa interiormente y nos ponemos a leer o a aprender, ¿no? Porque una de las cosas que tienen los educadores sí o sí, y yo les estoy hablando no como auxiliares, sino como educadores, porque son parte de la educación también. O sea, aquí no hay que discriminar, no que es docente y yo soy auxiliar, no, sino hay que decir, son educadores, porque es el hecho de aprender. Nosotros, dentro de nuestra profesión, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre, siempre. Entonces, tenemos que tener ese poder de aceptar de que si no sabemos algo, tenemos que aprenderlo, porque si no, ¿cómo vamos a orientar, cómo le vamos a dar las herramientas a estos niños para que aprendan si nosotros no queremos aprender? Exacto, ya no van a explorar, ya no van a querer preguntar, ya no van a querer crear cuentos con lo que saben, porque van a creer en su mente, van a decir, está mal, y no es así. Así que tenemos que tener mucho, 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 mucho cuidado, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Tenemos la motivación intrínseca, ¿no? Que es el hecho de que, pues, un niño, de alguna forma, este niño sea motivado de manera personal, él mismo, para crear, por ejemplo, en el caso que nos mencionaba su compañera, ¿no? El hecho de tenía una motivación por crear un cuento sobre, pues, la quimera, ¿no? Que literalmente es una combinación de varios animales, ¿no? También tenemos la motivación intrínseca, ¿no? Que se puede dar a través del aprendizaje lúdico, de actividades, ¿no? Canciones, dinámicas interactivas. Justamente la clase pasada me mencionaba mucho Miss y las canciones, claro, las canciones también se dan para motivar, ¿no? Entonces, y también se puede dar el explorar y el poder descubrir, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, puedan ofrecer diferentes materiales o herramientas, cuentos, ¿no? Que se les lea también cuentos, ¿no? Sobre diferentes intereses, más que nada, es muy enriquecedor conocer los intereses de los niños, ¿no? Por ejemplo, porque por ejemplo, te puedes topar con niños que les interese los dinosaurios, puedes toparte con los niños que se interesen con la mitología griega, puedes toparte con niños que se interesen sobre los insectos, con niños yo tenía, el año pasado tenía un niño que literalmente se sabía todo sobre los virus. Y no les miento, tenían nombres, o sea, literalmente sabía todo sobre los virus. Los virus tenían unos nombres bien raros, pero el niño se lo sabía. E incluso, me acuerdo que una vez conversé con su mamá, me dijo que el niño en un Halloween se había disfrazado de un virus. O sea, miren a qué capacidad, a qué nivel está llegando los conocimientos de estos niños. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar. Y si no sabemos, pues aprendemos, porque ese es nuestro rol. Ya seamos profesores, ya seamos auxiliares, pero ya somos parte del aprendizaje de los niños. Entonces tenemos que conocer. Otra de las formas de generar motivación es a través de la toma de decisiones, ¿no? El hecho de darles opción a elegir actividades que les interesen a los niños. Para eso también es bueno que nosotros, o sea, preguntemos, ¿no? ¿Qué les interesan a los niños, ¿no? Y tal vez generar algunas estaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos sigan aprendiendo, armen rompecabezas, pinten, jueguen, creen cuentos, ¿no? Expresen, no sé, hasta pueden jugar, ¿no? De algo que les interese, ¿no? Entonces,
fomentar mucho la motivación está en nuestras manos, ¿no? Y bueno, la motivación extrínseca, ¿no? Se da mucho o se plantea a través de las recompensas, ¿no? Que ya hemos visto en qué se fundamenta el hecho de, pues, estos estímulos, ya sean positivos o negativos, ¿no? Y pues se generan recompensas externas o para evitar castigos, ¿no? Usualmente este tipo de motivación ya no se viene llevando a cabo porque realmente de alguna forma limita mucho el poder de crecimiento de los niños en general, ¿no? Porque, como les decía, ¿no? No es que elogies al niño para que haga algo bien, sino es como que le das una retroalimentación al niño para que lo pueda seguir dando y que sepa qué es lo que está haciendo bien. No, no es decirle, ah, sí, eres el mejor o tu dibujo está muy bonito, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle, no, me gustó tu dibujo porque no sé, acá hiciste un buen círculo o no te saliste de las líneas, ¿no? Ser más específico, no tan generales porque es como que, ah, sí, sí, está bonito, ¿no? Es como decirle así al niño, ¿no? Ah, sí, 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 está bien, está bien. No, no, darse el tiempo de observar el dibujo y ver alguna característica que lo haya realizado bien para reforzar la acción del niño, ¿no? Dentro de la motivación extrínseca están los elogios, ¿no? El decirle sí, así, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pintando dentro de las líneas, ¿no? ¿Para qué? Para que lo vuelva a repetir, ¿no? Y ya no se le olvide, ¿no? Otros también es en los rincones de las responsabilidades, ¿no? En verdad, los niños son muy colaborativos, a ellos les gusta, o sea, de verdad, yo por lo menos en mi experiencia he tenido niños que de verdad les gusta hacer cosas. Por ejemplo, al final de las clases yo siempre era la encargada de repartir las agendas, ¿no? Pero había niños de que no, Miss, yo le ayudo, y hasta, no es por mentirles, pero hasta se peleaban por repartir las agendas, ¿no? Entonces, es como que asignarle ciertas responsabilidades a los niños es una muy buena forma de motivarlos, ¿no? Otras cosas también son las recompensas visuales, ¿no? En las estrellitas o un cuadro de progreso, ¿no? Para reconocer cuando se está realizando una tarea de manera completa, ¿no? Entonces, esto ayuda a que el niño sea persistente con la acción o con la actividad en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que sea un niño de 5 años y que progrese, o sea, literalmente todos los días esté dejando de alguna forma bien ordenadito su cuarto, ¿no? Sus juguetes, entonces, ah, mira, tu estrellita, ¿no? O si no, tal vez un sticker que le gusta, ¿no? Por ejemplo, supongamos que le gusten los panditas, hay tu sticker de pandita en tu cuadro de progreso. Y ahí tú ves qué tan persistente en el tiempo está haciendo este niño con esta acción. Exacto, una carita feliz, ¿no? Entonces, de alguna forma le crea cierta rutina, ¿no? Si ves que el niño es persistente en esta acción, le creas una rutina al niño, ¿no? Supongamos que, decir, no sé, se puede decir que de alguna forma realizó sus actividades, sus tareas, ¿no? Sin ayuda. Entonces, ah, ya mira, te ganaste tu carita feliz porque realizaste tu tarea sin ayuda. Entonces, eso lo va a motivar a ser más autónomo al niño, tener más autonomía, ¿no? O si no, me avisaste o me dijiste, ¿cómo se llama? Que te ayudara en alguna tarea, ¿no? Eso le genera confianza en sí mismo, ¿no? Y bueno, esto sería la clase de hoy, pero antes volver a recalcarles que cuando uno se dedica a la educación, siempre está en constante aprendizaje. Y realmente felicito a todo el grupo
por seguir acá. Esta es nuestra segunda clase y hay que ser persistentes en el tiempo, ¿no? Y si no sabemos algo, pues lo aprendemos, ¿no? Porque literalmente no es como que antes nos decían que hasta cierta edad nomás aprendías, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía pues 10 años, todavía existía este conocimiento de que hasta cierta edad nomás puedes aprender, de ahí ya no, ¿no? Pero no, ahora las neurociencias han demostrado que nuestro cerebro es plástico y podemos aprender hasta cuando estamos viejitos. Así que aprovechen ese cerebro y sigan aprendiendo. ¿Sí? Fue un gusto estar con ustedes, realmente, y cualquier cosa, cualquier duda, estamos aquí. Cuídense y quédense porque no sé si tienen una actividad de un Kahoot, así que aprovechen. Refuercen ese aprendizaje. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima.